Bastida. Bienvenidos a este programa de análisis y debate a fondo. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida. Como siempre es un gusto que nos acompañe una emisión más. Hoy vamos a platicar acerca de la seguridad en el país, porque justo a partir del operativo para poder recuperar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, se evidencia que las Fuerzas Armadas pues son el eje de la estrategia operativa que hoy se tiene en materia de seguridad en nuestro país. Pero, a ver, podemos esperar que a partir de ahora, que a partir de este golpe, se generen pues todavía más golpes como este al narcotráfico, que verdaderamente comience su desmantelamiento. Se rompió la tregua con los cárteles de la droga. Esas son parte de las preguntas que hoy vamos a tratar de responder en este programa, y saludo con muchísimo gusto a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, qué gusto que nos acompañes, bienvenido. ¿Qué tal, Magda? Un gusto estar contigo y con tu auditorio como siempre. Buenas tardes. Y también es un placer poderle dar la bienvenida a Gastón García Miranda, analista de Casa de Mega Noticias. ¿Cómo estás, querido Gastón? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Magda. Muchas gracias. Francisco, también un saludo. Buenas. Bueno, pues tenemos este tema que sin duda nos deja mucho que pensar. Vamos a hablar en este primer bloque acerca del combate al narcotráfico. Somos calificados ya como un país que ha sido asolado por la violencia y por el crimen. México es la cuarta nación más afectada por la delincuencia organizada y que, bueno, también la que cuenta con mayor presencia de mercados criminales, de mercados ilegales. Esto de acuerdo con esta iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, que presentó su informe en 2021 y nos dejó muy mal parados. Se está perdiendo la batalla frente al crimen organizado y si les parece, empiezo contigo, Francisco. ¿Qué nos dices sobre esto? A ver, es difícil decir si se está perdiendo. En este momento, evidentemente, no estamos ganando. Tenemos una serie de retrocesos importantes. Es decir, si nosotros recordamos cómo estaba el país al inicio de la mal llamada guerra contra el narco, tuvimos un aumento importante de la violencia que hacia 2011 empezó un retorno a las condiciones de seguridad. Tan es así que pasamos de casi 20 homicidios por cada 100,000 habitantes a sucesivamente 10 homicidios por cada 100,000 habitantes en poco más de 4 años. Es decir, por 4 años se mantuvieron buenas condiciones de seguridad como efecto de una serie de acciones que llevó a cabo el gobierno federal, en particular Policía Federal y las fuerzas federales. Y a partir de ahí sí hemos visto un retroceso importantísimo, en parte porque el gobierno de Peña abandonó a Policía Federal, porque abandonó la colaboración estratégica con Estados Unidos, porque se debilitaron las instituciones locales de seguridad, y esto nos lleva al arranque de este gobierno que empieza con un aumento importante de la violencia y que se ha mantenido así. A lo que va del sexenio hemos tenido los mayores niveles de homicidio doloso, de extorsión, de trata de personas, de narcomenudeo, de lesiones dolosas, de feminicidios, otros delitos de género como son las violaciones y la violencia familiar. Es decir, hemos tenido una condición muy lamentable. Hay algunos delitos que nos presumen que han disminuido, como es el caso del secuestro, pero cuando vas a revisar la estadística oficial, encuentras que si bien es cierto que los secuestros parecen haber disminuido, aumentaron notablemente otras privaciones ilegales de la libertad, lo que pues nos dice que ahí hay algo raro que está en la manera en la que están registrando el delito. Y sobre todo lo que debe preocupar es que cuando volteamos a ver el número de carpetas de investigación del Fuero Federal iniciadas precisamente por la Fiscalía General de la República, desde el inicio de esta administración hemos tenido una caída constante. Y esa caída luego se refleja en menos detenciones, se refleja en prácticamente ninguna sentencia condenatoria y se refleja en una caída de decomisos que van en una magnitud entre el 60 y el 80%, si hablamos de armas, si hablamos de efectivos, si hablamos de precursores químicos, de productos ilícitos, de piratería o de contrabando. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos a una delincuencia organizada en su mejor momento,
controla por lo menos 500 municipios del país a través de la extorsión, controla un sinfín de mercados lícitos e ilícitos, y el narcotráfico ya no es el elemento clave que aglutinaba la delincuencia organizada. Esta, insisto, se ha diversificado, y en un momento en donde estamos teniendo un problema de sequía en el país, también hay que decirlo, la delincuencia organizada está en delitos ambientales y particularmente en control del agua. Una delincuencia organizada, entonces, Francisco, que se ha fortalecido, pero que además se ha extendido a algunos otros mercados que de pronto pues eran mercados lícitos o son mercados lícitos y ahora también han comenzado a ganar terreno, ¿no? Lo hemos conversado en algunas otras ocasiones, inclusive hasta con el cobro de piso, Gastón. Sí, es correcto. Se ha ido ramificando, como bien dice Francisco, han buscado incluso nuevas formas de hacerse recursos para garantizar el funcionamiento de estas grandes empresas de la ilegalidad, por decirlo así. Y habría también que remontarnos un poquito al pasado, cómo se origina esto, y se ubica, de acuerdo con alguna investigación que hicimos pública aquí en Mega Noticias, que justamente a partir del momento en que México se convirtió en el paso de la droga de Colombia hacia los Estados Unidos, se incorpora en esta dinámica en donde Estados Unidos venía ya exigiendo que se frenara ese flujo de narcotráfico, y México pues, le echaba en cara que si no hubiera tanta demanda del lado de los Estados Unidos, no habría tanta oferta del lado de México. Entonces, este es, digamos, el origen. Crece la demanda en los Estados Unidos y esto se vuelve un boom para este negocio del mercado negro de la droga, y empezamos a ver distintas conductas de los gobiernos mexicanos ante este problema, y Estados Unidos exigiéndole todo el tiempo un mayor control, un mayor control de este trasiego de droga. Y lo que hemos visto es cada sexenio tuvo su particularidad. A Felipe Calderón se le echa en cara haber desatado una guerra que era innecesaria y que derivó en un derramamiento de sangre muy extendido, y posteriormente el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, pues él emprende la misma lucha, la continúa, pero como bien dice Francisco, deja algunos organismos que eran importantes para cooptar o más bien copar al crimen organizado, bueno, los deja fuera de la jugada y mantiene a las Fuerzas Armadas en la actividad de persecución de los capos de la droga y de esta actividad ilícita. Y bueno, pues ahora sabemos todos qué está pasando con esto, y en resumidas cuentas tenemos, ya Francisco nos lo dirá si es así o no, un grupo criminal mejor armado, con mejor logística y con mejor preparación para sus operaciones que los propios organismos o instituciones nacionales encargados de impedir su actividad. Entonces, en este sentido se confirma la teoría. Las Fuerzas Armadas son realmente las encargadas de la estrategia operativa, Francisco. Y te lo pregunto porque me llamaba la atención. Justamente hoy nos iba a acompañar Juan Ibarrola por situaciones totalmente ajenas. No pudo estar presente el día de hoy. Pero en algún momento, conversando con él, nos decía, a ver, es que hay que entender una cosa. De pronto, el gobierno federal llega y menciona que la estrategia de seguridad pues consiste realmente en esta parte de los abrazos no balazos. Él decía, pero eso solamente se queda en el discurso. La estrategia real está a cargo de las Fuerzas Armadas, quienes son al mismo tiempo los encargados de dar los golpes más importantes a la delincuencia. Por ejemplo, cito pues estos golpes recientes que se han tenido, o ya desde hace 2 años, si no me está fallando ahí la memoria, el golpe fuerte que se le dio al cártel de Santa Rosa de Lima al momento de estar pues deteniendo a su más grande líder. Podríamos hablar también de golpes al cártel Jalisco Nueva Generación, recientemente estos golpes al cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, o bien ahora la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Podríamos confirmar o podríamos afirmar, mejor dicho, que es así? La estrategia operativa sí está en manos de las Fuerzas Armadas y contrasta con el discurso de abrazos no balazos, Francisco. Mira, yo coincido con este análisis, pero permíteme ir más allá. De hecho, el día de ayer nos reunimos y el día de hoy presentamos públicamente un análisis sobre la estrategia, los resultados de seguridad que
nace a partir de este documento que se publicó hace 2 años y que lo que busca es explicar precisamente qué se está intentando hacer. ¿Por qué lo presentamos al legislativo? Porque sabemos que viene un encuentro con el Poder Ejecutivo y tendrán que revisar esta estrategia para entender por qué no está dando resultados. Coincido, efectivamente, hay un discurso que nos habla de abrazos, no balazos, ahora incluso le podemos decir abrazos y librazos y no balazos, pero el resumen es que las Fuerzas Armadas han operado tal y como han estado operando en los últimos 2 sexenios. México ha emprendido un proceso de militarización que no es de este sexenio, ni del pasado, ni del de Calderón. Las Fuerzas Armadas empezaron a ocupar cada vez más espacio a partir del sexenio de Salinas, cuando en el sexenio Zedillo se intenta crear la Policía Federal Preventiva, se hace con personal militar y con la extinta Policía Federal de Caminos, una policía que queda muy pequeña para el país, apenas 3,000 elementos, que crece a 5,000 con Fox, pero cuando llega Calderón se encuentra que tiene, contrariamente a lo que se le achaca, hay que recordar que la violencia no empezó con el sexenio de Calderón. La violencia ya venía de atrás y de hecho empezó mucho antes de la campaña presidencial de 2006, en donde gana la presidencia Felipe Calderón. Obviamente el gobierno federal se encuentra que ya tiene que enfrentar a una delincuencia organizada muy fortalecida, que como dice Gastón, mejor equipada, mejor preparada que las fuerzas federales, y entonces hace uso del Ejército y de la Marina para acompañar la construcción de Policía Federal. El proyecto original preveía que a lo largo de 3 sexenios la Policía Federal llegaría a tener aproximadamente 120,000 elementos, cosa que evidentemente no se cumplió, dado que pues, Felipe Calderón entrega la Policía Federal, empezó con 5,000 y terminó con casi 40,000, pero Peña Nieto entregó una Policía Federal con poco más de 37,000 elementos, es decir, una Policía Federal más pequeña de la que recibió. Y no solo más pequeña, peor equipada, peor preparada, peor todo. Y aquí es un aspecto importante. En todo esto, quien jugó un rol fundamental fueron la Marina y el Ejército. Al llegar a esta administración, el presidente toma la decisión de desaparecer a Policía Federal bajo el argumento que es inepta y corrupta, cosa que no era demostrable. Sí había muchos casos de corrupción y sí había muchos casos de ineptitud, pero era una institución que podía ser fortalecida, y opta por crear una nueva institución, en parte por el odio que tiene a su antecesor, a Felipe Calderón. Claro. Crea esta Guardia Nacional que no tiene ni pies ni cabeza, no la prometen civil, finalmente es militar, está subordinada al Ejército, a las Fuerzas Armadas, y hoy pues estas Fuerzas Armadas han seguido haciendo lo que saben hacer, que es abatir al enemigo. Paralelamente, por eso sí digo es sí y no que tenemos una estrategia de seguridad, porque la estrategia no puede ser nada más la reacción o la persecución de 1 o 2 capos. Cuando hablamos de estrategia de seguridad debemos considerar todos los aspectos que esta incluye, es decir, la prevención, la reacción, la procuración de justicia, la administración de justicia y la reinserción social a través del sistema penitenciario. Pero entendiendo que no es lo mismo un cártel como el de Santa Rosa de Lima, que incluso está mal que lo llamemos cártel, sino un grupo de delincuencia organizada como Santa Rosa de Lima, a una delincuencia organizada más especializada que se focaliza a la extorsión a través de los sistemas cibernéticos. Entonces, ese tipo de distinciones no se ha hecho. Y no hay un proyecto de prevención, no hay un proyecto de reacción adecuada y temprana, no hay una construcción interinstitucional y hay un abandono de la vía civil. De hecho, esta administración hizo algo muy bueno, que fue la creación de la policía, del modelo nacional de policía con justicia cívica, pero al mismo tiempo que creó este modelo, quitó todo el recurso para las policías municipales. Entonces el modelo descansa, el sueño de los justos, en los cajones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las policías locales están peor que nunca.
Bien, no hay entonces, por lo que entiendo, una estrategia plenamente consolidada, o por lo menos no que se vislumbre de esta manera. Pero ¿qué nos dices tú, Gastón? Este supuesto que en algún momento les compartía de lo que platicaba con Juan Ibarrola y que nos decía, a ver, por una parte tenemos el lado del discurso del presidente López Obrador, por el otro lado tenemos la parte activa, que ya consiste en la estrategia operativa y que es así, en definitiva, está a cargo de las Fuerzas Armadas, y de ahí que tengamos pues también estas detenciones importantes que se han dado, en donde lo que se está buscando hasta cierto punto pues es descabezar muy probablemente a estos grupos criminales. Sí, es correcto, y hay que recordar, Magda, el hecho de que en la campaña electoral el propio presidente de la República se comprometió a regresar a los militares a sus cuarteles, y una vez que estuvo ya en el poder, pues la decisión dio un giro radical y ahora es la principal, digamos, las Fuerzas Armadas son la principal arma que tiene el Estado mexicano para enfrentar este grave problema que cada vez se complica más. Pero sí, hay muchas diferencias entre el discurso y la realidad. Y en esta parte del discurso yo me quedaría con esto que mucho dice el presidente de la República respecto a los cárteles y al hecho de que confundir un poco el hecho de enfrentarlos, que para él significa violar los derechos humanos, y lo pone en un blanco y negro. Simplemente es, si los enfrento, violo sus derechos humanos, cuando la obligación de su gobierno es simplemente llevarlos ante la justicia porque están causando un daño a la sociedad. Y ahí es donde radica una gran parte del problema, en la forma como se focaliza, como se visualiza este problema por parte del Ejecutivo en un malentendido lenguaje que posiblemente convenza a todos los grupos que lo siguen, porque en el discurso se oye muy bien: yo estoy respetando los derechos humanos de todos y todos son seres humanos que merecen un trato así. No importa si asesinan, no importa si envenenan a la juventud, no importa si derivan sus actividades en secuestros y en derechos de cobro de piso y todo esto. Y ahí es donde yo creo que radica una gran parte de todo este problema. Si alguien pudiera hacer entender que no se trata tampoco de avasallar al crimen organizado, simplemente imponer, como nos han dicho muchos de los expertos que nos hacen favor de acompañarnos en Mega Noticias, simplemente estrategias mejor diseñadas de inteligencia, mejor equipamiento a las corporaciones policíacas y a las Fuerzas Armadas, que no necesariamente implica una violación a los derechos humanos de estos sujetos, ¿no? Y que luego no se alcanza a comprender hasta dónde realmente tiene capacidad el ejército de actuar, ¿no? Justo por este supuesto que mencionas, Gastón, de pronto nos topamos con imágenes en donde el ejército es literalmente corrido a pedradas de alguna comunidad, ¿no? Ya sea en el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero, imágenes que se repiten de manera constante y en donde también se piensa el descrédito, el que está asumiendo en ese momento el ejército. ¿Por qué? Porque le dicen, oye, pues si te están atacando civiles tampoco los puedes atacar directamente, ¿no? Creo que esa parte a veces llega a ser un poco confusa, Francisco, y si me lo permiten, vamos pasando de una vez al siguiente bloque y que va junto con pegado. Por una parte tenemos el combate al crimen organizado y por el otro lado también tenemos, pues muy probablemente el sexenio más sangriento de la historia de nuestro país en los últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando de un número importante de homicidios que se han registrado en estos últimos años, en el tiempo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan solo en un conteo rápido, 126,355 en 44 meses de gobierno. Si lo vamos comparando hacia atrás, 78,979 en ese mismo lapso con Enrique Peña Nieto, o bien con Felipe Calderón, 57,813. ¿Qué pasa con los delitos del fuero común y hasta dónde corresponden a la federación y hasta dónde corresponden también al orden local, al fuero común, ya sea policías estatales o municipales? Porque, Francisco, vemos que a veces hasta se lavan un poco las manos, ¿no? Dicen, el gobierno federal dice, el homicidio le corresponde al Estado, y el Estado dice, si no tengo la capacidad de armamento para hacerle frente al criminal, podremos estar frente a un homicidio, sí, pero un homicidio que puede llegar a ser perpetrado inclusive por el crimen organizado. A ver, precisamente en la presentación que tuvimos el día de hoy, donde analizamos los datos semestrales, que encontramos que el homicidio sí ha disminuido en este último año si comparado contra el año pasado, pero la disminución no es una disminución que nos lleva a estar en posición
positiva. Es decir, este año terminará probablemente como el quinto peor año en materia de homicidio doloso de la historia, donde el año más violento es 2019, el segundo año más violento es 2020, el tercer año más violento es 2018, el cuarto año más violento fue 2021, que se posicionó ligeramente por debajo de 2018, y este 2022 apunta a empatarse con 2021 o estar ligeramente por debajo. El punto no es si efectivamente se contuvo, cosa que no es del todo cierta, el homicidio no. El tema es por qué están ocurriendo los delitos en nuestro país. Tú haces una pregunta muy importante, que es ¿qué le toca a la federación, qué le toca al estado y qué le toca al municipio? Para que sepamos con claridad qué le toca a cada uno de ellos, debe haber una complementariedad en la estrategia, que de nuevo no la hay. De los homicidios que ocurren en nuestro país, aproximadamente entre 90 y 100 por día, uno de los aspectos que hay que destacar es que más del 85% está relacionado con hechos de delincuencia organizada. Y esto lo podemos revisar precisamente porque la mayor parte de homicidios que están ocurriendo en nuestro país, de casos de homicidio que están ocurriendo en nuestro país, son homicidios múltiples, es decir, con más de una víctima. En el homicidio común, en el que está relacionado con un robo, con un secuestro, con una extorsión que salió de control, generalmente la víctima es, por un caso, hay una víctima. Cuando hay un homicidio múltiple, estamos hablando de un hecho, de un hecho o entre bandas o de una banda que está avasallando a otra. Entonces, ese es el primer dato que deberíamos de considerar. El segundo es con qué tipo de arma se comete el delito, y ahí también estamos viendo pues un importante uso de arma larga en la manera en la que se cometen los delitos. Y pues en ese sentido, a quien le toca combatir la delincuencia organizada es a la federación. Los estados, los gobiernos locales no tienen competencia sobre la delincuencia organizada. Y aquí uno de los aspectos que hemos hablado con los legisladores es que hay un problema en la definición misma de qué sí y qué no es delincuencia organizada. Entonces, bajo ese aspecto, la federación le patea el problema a los estados se lo patean a la federación y los municipios se quedan callados y viendo nada más pasar. Pero la realidad es que sí tenemos un problema en esa articulación de gobierno. El otro aspecto tiene que ver con recursos. Si cada vez tenemos menos recursos para estados y municipios también, es imposible que ellos puedan combatirlo. Simple y sencillamente, permíteme hacer este análisis. México es un país que siempre ha gastado poco y mal en materia de seguridad. El mejor momento que tuvimos fue con Calderón, que llegamos a gastar apenas el 1.2% del Producto Interno Bruto. Para hacer una comparativa justa, los países de la OCDE en promedio gastan el 3% de su Producto Interno Bruto. Países como Colombia y Brasil, que tienen condiciones similares a la mexicana, gastan por encima del 5%. Nosotros, insisto, en el mejor año gastamos 1.2%. En el sexenio de Peña, todos los años fue disminuyendo el gasto hasta llegar al 1%. Y en esta administración arrancamos primero con un 0.89% del Producto Interno Bruto para todo lo que tiene que ver con las aportaciones federales a seguridad, que incluyen, insisto, desde la prevención hasta la reinserción social, pasando por derechos humanos, pero que en realidad a partir del segundo año parece que crece, pero en realidad disminuye mucho, porque de ese casi 1% que gastamos en seguridad, más de la mitad se va al Tren Maya, al Aeromuerto, a Dos Bocas. Entonces nos encontramos que en realidad lo que se le está destinando a las fiscalías y a las policías de todo el país es menos del 0.5%. O sea, es decir, Colombia gasta 10 veces lo que gastamos nosotros, y tampoco hay una evidencia que estemos gastando mejor o que haya menos corrupción. Por otro lado, una parte importante de las extorsiones, de los robos, de los secuestros, o sea, de delitos que pertenecen al fuero común,
de nuevo son perpetrados por la delincuencia organizada. Entonces, sí hay un problema, porque más allá de a quién le toca, lo que nos tocaría es que nos toca a todos y por lo tanto debe haber una estrategia que aglutina todo el Estado mexicano en contra de la delincuencia. Y vamos al mismo punto, ¿no? Hasta manera de moraleja, una estrategia de coordinación, una estrategia integral. A ver, tenemos un serio problema, de acuerdo a lo que nos dice Francisco en este sentido, un serio problema en la definición y también en la delimitación de responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, hablando concretamente de las fuerzas encargadas de mantener el orden y la seguridad. Gastón, si me permiten, vamos a hacer rápidamente una pausa y regreso contigo también para conocer tu punto de vista respecto a este asunto. Vamos a la pausa, ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros en este programa de análisis y debate a fondo. Antes de irnos a la pausa, platicamos acerca de este problema en la definición y en la delimitación de responsabilidades de policía municipal, policía estatal, inclusive de las fuerzas federales. Gastón, ¿qué nos dices al respecto? Un análisis interesante el que nos ofrece Francisco también al mencionar todas estas cifras en torno inclusive a la inversión que hay, porque de pronto con esta reducción de presupuesto por parte del gobierno federal, pues tal parecería que hoy a lo que se apuesta o por lo que se apuesta es por la desaparición de las corporaciones locales. Así es imperdible el análisis de Francisco, muy completo, no hay más que agregar. Yo me iría también quizás por un poco el discurso político en el que se mandan señales claras, Magda, respecto a si yo reduzco el presupuesto para seguridad, estoy también mandando un mensaje al mismo crimen organizado, le estoy abriendo la puerta para que ocupe la plaza. Y ahí es donde también tenemos focalizado un problema importantísimo que se ha ido extendiendo a lo largo de este sexenio. No se percibe así en una vista aérea, pero sí se están documentando, lo ha dicho el propio gobierno de los Estados Unidos, de porcentajes territoriales ya en poder del crimen organizado y mucho, como te digo, tiene que ver justamente con esta retórica de los abrazos, de no violar los derechos humanos, de entenderlos porque también pues, no nacen malos. Y con esto lo que yo estoy mandando justamente es el mensaje de que, pues adelante y delinque como tú quieras. Y eso es por un lado. Y por el otro, como te digo, yo reduzco el presupuesto y le estoy mandando un mensaje a los municipios en el sentido de que pues, tienen que arreglárselas de algún modo ellos solos. Y ahí también desvías hacia lo político los recursos porque lucen más para una campaña, para una imagen, justamente grandes obras como las que han mencionado, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, y pues sí, es más rentable políticamente, pero en detrimento de una asignatura pendiente urgente en este país, como es la propia seguridad, que pudiera devolver por lo menos un poquito de paz a nuestra sociedad, y desgraciadamente no lo vemos por ningún lado. Yo sí siento que estamos entrando ya a la conclusión de un sexenio perdido en materia de combate al crimen organizado y tendremos que esperar todavía un lapso, un tiempo, pues un mediano plazo, por decirlo de un modo, para aspirar a una nueva política, una nueva estrategia que sí pueda por lo menos de algún modo enderezar el barco y darnos la esperanza de que hay formas de enfrentar este problema, por supuesto, muy distintas a las que se están empleando en esta administración. Esto desde el ámbito de lo local, desde el ámbito también del Foro Común y que al mismo tiempo, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Involucra o va involucrando cada vez más al crimen organizado en el tema de los homicidios, en el tema de las extorsiones, en donde están metidísimos también, y eso ha quedado más que claro. Pero a ver, hay un factor más que de pronto, pues tal parece que también juega un papel importante en lo que tiene que ver al combate a la delincuencia, al combate al crimen organizado. Déjenme irme al papel de Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando hoy Estados Unidos dentro de la estrategia de seguridad? Hemos visto una serie de fricciones importantes, aunque sin duda también hay que decirlo, Francisco, la participación de Estados Unidos en materia de seguridad en nuestro país tiene muchísimos años, no es algo nuevo.
A ver, no nos podemos engañar. Lo que acaba de pasar con Caro Quintero no fue una coincidencia ni un hecho afortunado que surgió de un trabajo hecho en nuestro país. Es evidente que el presidente, aunque lo niegue el presidente, en Estados Unidos, aunque lo niegue el presidente, porque me resulta muy difícil, sobre todo conociendo, tú sabes muy bien que para los norteamericanos hay algo que es imperdonable. Y lo que es imperdonable es la mentira. Tú puedes decir robé, tú puedes decir violé, tú puedes decir extorsioné, y aún así el pueblo americano, el gobierno americano te perdonan y te dan una segunda oportunidad, seas quien seas. Pero una de las cosas que para los Estados Unidos es imperdonable es la mentira. Me resulta imposible de creer que la titular de la DEA salga a decir que la captura es un ejercicio entre las fuerzas mexicanas y la inteligencia norteamericana y el presidente desmienta a una funcionaria de tal nivel. Eso creo que es evidente que de nuevo el presidente nos miente como nos ha mentido casi todos los días desde que tenemos una mañana. ¿Pero qué gana? Pero más... No, pero además... ¿Qué gana? Porque de pronto no se ve que realmente gane nada al momento de hacerlo. No gana nada, pero sí gana, porque hay que recordar que la mañanera no es un ejercicio de rendición de cuentas, es un ejercicio que, como nos dijo célebremente en un programa de televisión una diputada muy cercana al presidente, es un ejercicio de adoctrinamiento. Entonces, él está mandando un mensaje a su base, no nos está hablando a todos los mexicanos. Y en ese discurso de México ya tiene la soberanía, ya no nos hincamos a Estados Unidos, pues está mandando un mensaje muy claro. Ahora, creo que de todos modos la política y la relación de México con Estados Unidos a lo largo de los años ha tenido errores fundamentales. Y el primer error es que México no ha sabido negociar con Estados Unidos el rol que debemos tener en el trasiego de la droga, en el ejercicio que tiene la delincuencia organizada antes de cruzar droga hacia Estados Unidos y ahora de llevar a los migrantes a través de las redes de tráfico y de trata de personas hacia su territorio. México lo que debería hacer con mucha puntualidad es generar las condiciones para que desde Estados Unidos no ingrese a nuestro país efectivo y no ingresen armas. Obviamente, contar con la estructura en aduanas, en fuerzas federales, en las carreteras, para que esto no se distribuya por el país y combatir puntualmente el comercio de armas en lo local, porque en realidad el trasiego de droga, pues sí es un problema compartido, pero es un problema que le tiene que pegar a Estados Unidos porque es Estados Unidos el que quiere que lo frene. Y si quiere que lo frene, pues ellos también deberían de hacer lo propio, cosa que no han hecho a lo largo de estas administraciones, que es frenar el flujo, insisto, de dinero y de armas hacia México. Ahora, el otro aspecto es que en la parte en la que sí ha sido fructífera y fue muy fructífera, sobre todo en el sexenio de Calderón, fue en compartir inteligencia y en armar operativos conjuntos. Y eso tuvo un efecto positivo que fue el que desmanteló grandes grupos. La verdad es que por mucho que critiquemos el gobierno de Calderón, al final de su administración sí hubo un desmantelamiento y un desmembramiento de muchos grupos, entre ellos el más importante fue los Zetas. Obviamente, cuando tú, como justamente dice Gastón, si tú dejas un espacio libre, el que lo va a ocupar es la delincuencia organizada. Y por eso te digo, cuando tú hablas del robo en transporte público, hay una parte que sí es evidentemente solo responsabilidad local, pero esos delincuentes que roban en transporte público son extorsionados a su vez por los grupos de delincuencia organizada. O sea, no se mandan tampoco solos. Entonces, sí es un problema mucho más complejo, en donde si queremos, deberíamos de tener precisamente un compartir inteligencia y usar la inteligencia, porque ese es el otro problema del Estado mexicano. En México lo que hacemos es combatimos un delito en vez de combatir un fenómeno delictivo. Y el fenómeno delictivo lo combates sí pegándole a la estructura de base, sí pegándole a las cabezas, pero sobre todo desmantelando las condiciones económicas, políticas, sociales, para que la delincuencia se mantenga.
Me quedo con esta parte que nos dices, ¿no? Se combate un delito más no un fenómeno delictivo. Gastón, ¿querías mencionar algo al respecto de esto, al respecto también de la participación de los Estados Unidos y de la injerencia que también tiene en asuntos de seguridad en nuestro país? ¿Qué nos dices? Bueno, sí, es que justamente quería intervenir porque sí brinca bastante el hecho de que el embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar, haya opinado al respecto en favor de los dichos del presidente de la República, sí genera mucha acústica y mucha confusión en la opinión pública, toda vez que, bueno, pues lo normal es que un país tiene una postura definida y aquí quienes entraron en choque fueron la propia embajada de los Estados Unidos con la DEA. Y aquí es donde yo quería comentar, bueno, a ambos, justamente esa parte que queda ahí colgando un poquito y que genera dudas y suspicacias, por supuesto, por la confusión que el propio Ken Salazar pues arroja con su dicho. Algo debe saber como embajador, como representante de los Estados Unidos, como para afirmar algo e ir en contra del propio gobierno de los Estados Unidos. Eso era por una parte, igual y lo retomamos más adelante. Y respecto a la estrategia y a la influencia de los Estados Unidos, pues sí, es un problema común y lo más lógico es que se enfrente de manera conjunta y se ha intentado en distintas etapas crear estos grupos de colaboración, grupos de inteligencia, grupos de élite como el que desapareció en este sexenio el presidente de la República y que llevaba 25 años colaborando con la DEA, intercambiando información y que fue una de los desencuentros que ha tenido México con el actual gobierno de los Estados Unidos y que seguramente les ha de haber calado hondo. ¿Por qué? Porque esto constituye una marcha en reversa en toda esta estrategia. Podemos entender algunos acuerdos, acercamientos que ha habido de ambos países, las visitas de Kamala Harris y del propio embajador que ha ido muchas veces a Palacio Nacional y no pasa nada. Al final de cuentas, la estrategia y el discurso del presidente López Obrador sigue inamovible. Y ahí es donde yo creo que sí estamos perdiendo mucho tiempo y se le está dando ventaja al crimen organizado. Todas estas estrategias que se han venido dando chocan también con lo que dice bien Francisco. Estados Unidos también le ha faltado voluntad política, primero que nada para frenar el mercado negro de las armas. Yo estoy de acuerdo con que si cierras la llave del financiamiento de los grupos criminales, cierras la llave del abastecimiento de las armas, que es lo que sostiene a estas industrias del mal, pues les estás dando un golpe directo a estos grupos y es yo creo que un buen inicio y no estamos hablando de una guerra o de una confrontación directa con ellos, ¿no? Pero entonces nada más para poder concluir ahí, ¿fue un buen camino el hecho de que Marcelo Ebrard demandara también a los fabricantes de armas en Estados Unidos? No, ¿Francisco? Eso es simple y sencillamente político, porque en realidad si tú quieres combatir el mercado de las armas no necesitas ir a hacer ese statement con el gobierno americano, o más bien si lo hicieron, yo no estoy en contra, pero no me parece que esa es la solución. La pregunta es, ¿por qué cayó en un 80% el decomiso de armas en nuestro país? No es porque haya menos armas que cruzan, es simple y sencillamente porque cuando has visto un operativo, Magda, tú como periodista que están, Gastón, ustedes todos los días leyendo la nota, analizando la nota, ¿cuándo hemos visto un decomiso como el que existió hecho por Marina hace algunos años en Tepito o en algunas entidades del país, o cuando veíamos a Policía Federal destruyendo armas del crimen organizado? ¿Dónde lo hemos visto? No lo hay. Sí, por supuesto, entonces, totalmente. Si quieres combatirlo, necesitas hacer lo propio en casa, no es demandando a las empresas, que no vamos a ganar esa demanda, entre otras cosas, es trabajándolo aquí. Y si queremos ser simbólicos, pues entonces también deberíamos de haber ido a Rusia a demandar a las empresas, porque pues ¿cuál es la arma icónica de la delincuencia organizada? El cuerno de chivo, y el cuerno de chivo, que es la AK-47, es fabricada en Rusia, no en Estados Unidos. Entonces,
Oye, pero por favor no dejes fuera a China con el fentanilo, ¿no? Digo, si en eso andamos, para que de una vez se cuente dentro de toda esta parafernalia. Exactamente, es que si vas a hacer un ejercicio de esa naturaleza, a ver, no está mal hacerla, pero no es lo que va a resolver, y sobre todo no lo va a resolver cuando tú no estás teniendo una capacidad de enfrentarte a la delincuencia, sobre todo de perseguir el delito. Queremos más policías en la calle, queremos más Guardia Nacional, pero ¿dónde está la Fiscalía General de la República? A mí es eso lo que me desquicia. Claro. Me parece absurdo que tengamos estos niveles de impunidad, que el presidente nos diga que el fiscal no ha cometido delitos graves, que cada vez tenemos peores resultados en la Procuración de Justicia, y ahí siga el fiscal impunemente. Sí, me queda clarísimo que ese es un aspecto sin duda relevante y retomo parte de lo que mencionabas hace rato, Francisco. Se requiere algo más que eso, se requiere prevención, reacción, impartición de justicia, y también hay que considerar el asunto del presupuesto y la capacitación. Vamos rápidamente a hacer una pausa y regresamos para comenzar a cerrar la pinza dentro de todo este tema, porque vaya que el análisis se está poniendo bueno. Ya volvemos. Si les parece, vamos comenzando a cerrar este tema y primero pongo entonces de nueva cuenta el tema fundamental. ¿Por qué está fallando la estrategia en México para combatir el crimen organizado, para poder contener los índices de violencia y delincuencia del fuero común? Gastón, comenzamos concluyendo contigo. Bueno, sí, finalmente la primera respuesta que te puedo dar es no hay estrategia. Se le apostó a que a través de los programas sociales la juventud iba a quedarse conforme con la beca o la aportación que da el gobierno para desoír, digamos, el llamado del crimen organizado para engrosar sus filas. Y yo creo que ahí está un primer gran error, porque pues esta estrategia tiene que ser mucho más profunda que simplemente el intercambio monetario o el aporte económico para los jóvenes, sobre todo, que son los que forman parte, digamos, de los grupos delictivos. Y por otro lado, coincido completamente con lo que Francisco ha dicho respecto a esta captura. Sin duda tuvo que haber un operativo por parte de la Marina para ir por este sujeto, pero no es coincidencia que 3 días después de la visita del presidente a los Estados Unidos y después de alguna advertencia por ahí de la propia directora de la DEA, en el sentido de que pues no está bien que en el mundo, bueno, hay que leer entre líneas, haya mandatarios o haya políticos que defiendan los intereses del crimen organizado para obtener a cambio quizás recursos para campañas políticas, en fin. Yo creo que sí hubo un llamado para el gobierno de México, acorralándolo para que cumpla con la parte que le corresponda respecto al combate al crimen, y más cuando se trata de afectar los intereses de los propios Estados Unidos, porque pues entre más capos hay libres y operando abiertamente, más riesgos corre la sociedad norteamericana, y es parte de la preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos en este contexto. Y respecto a la operación local, Gastón, para poder concluir, respecto a esta operación también que implica el fuero común. Sí, bueno, efectivamente se necesitan, primero, una estrategia verdadera, recursos suficientes y, por supuesto, capacitación a las distintas corporaciones que no la tienen. Todos sabemos, sobre todo en un ámbito municipal o quizás estatal, todavía falta mucho por recorrer, y yo creo que sí hay que articular mejor entre sí en las corporaciones, pero también empezar por ahí, por concederles mucho más importancia al tema de la seguridad que a lo que habíamos comentado hace un momento, que tiene que ver con las obras emblemáticas y la infraestructura, que dicho sea de paso, hasta el momento no le hemos visto un solo beneficio, y ya son 4 años. 4 años de gestión. Híjole, ya son casi 4 años de gestión y todavía nos quedan 2, ¿no? Y de pronto vemos cómo el tiempo se agota y no se están viendo resultados en concreto. ¿Qué nos dices, Francisco? ¿A dónde nos está llevando la estrategia actualmente? Y bueno, ¿qué se nos viene encima? ¿Qué sería lo que tendríamos que estar cambiando ya?
A ver, coincido con Gastón, no hay estrategia, pero hay un problema todavía previo. Hay algunos errores conceptuales del diagnóstico. Por ejemplo, lo que nos decía, nos recordaba justamente Gastón, referente al tema de los jóvenes, hay un error en pensar que la mera transferencia económica es por sí misma algo que evita que un joven participe en la delincuencia. De hecho, nosotros preparamos este estudio que te demuestra que son otros factores como es la cercanía con el crimen, como es el abandono familiar, la violencia familiar que en México está desatada, y otros factores como es la marginación o el trabajo no formal que generan mejores condiciones para que un joven intervenga en la delincuencia. El otro factor tiene que ver precisamente con algo que nos decía Gastón al inicio, este mal entendimiento que la aplicación de la ley es violatoria de derechos humanos cuando no es así. A un Estado le toca por obligación, no por voluntad, por buena onda, el aplicar la ley. Y eso no se está cumpliendo. Entonces, se arma una estrategia que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene indicadores claros, que no contempla esa colaboración interinstitucional, sino que pues es una mera retórica con frases que suenan bonito, abrazos, libros, no balazos, etc. Pero en los hechos se deja a las autoridades especializadas en seguridad y justicia que hagan lo que quieren. Y entonces el ejército toma las riendas de una Guardia Nacional que nunca ha estado al mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también creando ahí una psicosis administrativa, y finalmente el ejército va por su cuenta y repite el modelo de Calderón y de Peña de presencia en lo local, con un problema de formación. Si Policía Federal pasaba por 14 meses de formación para poder integrarse a las fuerzas, hoy la Guardia Nacional pasa por apenas 8 cursos que no quedan ni siquiera claros cómo, cuándo, ni dónde, ni quién los da, y donde no hay ni siquiera una publicidad y una transparencia del contenido de esos cursos y de por qué sí o por qué no se pasan. La Guardia Nacional no cuenta con controles de confianza. O sea, está todo mal armado desde ahí. Y entonces a esto le agregas ese discurso del presidente que sí confunde a las Fuerzas Armadas y que no explica plenamente si el delito se va o no se va a perseguir, porque al final quien pagará las cuentas es el soldado, el guardia nacional o el marino que sí haga cumplir la ley. Por otro lado, no hay una capacitación buena como primer respondiente, y eso hace que aunque yo detenga a un delincuente, lo tenga que soltar porque ahí sí violé el debido proceso, y de todos modos no hay una fiscalía que atraiga los casos, lo dejamos a los estados y los estados no cumplen. Hoy el país, para irnos al tema del Fuero Común, está gobernado en su gran mayoría por Morena, y gran parte de la estrategia sobre la que descansan los estados es repetir el modelo federal, es decir, un modelo que no tiene ni pies ni cabeza. Y por eso vemos que los 5 estados más violentos del país son los que son gobernados por Morena. Los 5 estados más corruptos del país son los que son gobernados por Morena. Los 5 estados con más impunidad son los que están gobernados por Morena, porque siguen el modelo federal, que es corrupto, que es inepto, que es incapaz, que es impune y que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué se necesitaría urgentemente? Que el legislativo haga su tarea, porque también ahí todos han sido de una irresponsabilidad absoluta. Nunca debieron haber permitido la creación de la Guardia Nacional, y sí debieron haber llamado mucho antes a cuentas a un gobierno federal que no está cumpliendo sus promesas. Lo dices de una manera muy, muy clara, Francisco: corrupto, inepto, incapaz e impune, ¿no? El problema dentro de todo esto, y a manera de una conclusión general con base en todos estos comentarios, pues es que sí, en efecto, ha hecho mucha falta el poder generar una estrategia de manera conjunta que ataque un problema sistémico, ¿no? Porque realmente no se ha generado una estrategia consolidada que sirva para hacer valer la ley, que garantice que realmente la población puede estar segura. No solamente hemos combatido un delito, pero no se ha combatido un fenómeno delictivo que hoy está rebasando a las autoridades. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Gastón, por acompañarnos hoy en A Fondo. Con todo gusto. Gastón, un gusto estar contigo, Francisco. Magda.
Y Magda, muchas gracias por este espacio y los invito a que vean el reporte que hoy presentamos. Está en nuestra página www.onc.org.mx, donde también está el brief de política pública que se le entregó a los legisladores para entender qué es lo que hay que revisar de la estrategia de seguridad. Buenísimo, le echamos un ojo y lo compartimos. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Nosotros ya nos vamos. Hemos llegado al final de esta emisión. Como siempre, ha sido un gusto que nos acompañe y cedemos los micrófonos a Yoely Ramírez. Joe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. En minutos, las noticias y, por supuesto, parte también de nuestro tema central del día respecto a la nueva escuela mexicana. Se quedan en buenas manos. Excelente tarde. Buena tarde para ti. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.